Vamos con vámonos por la quinta unidad, ¿verdad? Aquí voy. Muy bien, compañeros. Ya vieron el título de nuestra quinta unidad y la unidad se llama Contratos traslativos de uso y disfrute y contratos de prestación de servicios. ¿Ven? Como buenos abogados civilistas vamos a conocer todos los contratos. Así que pongan mucha atención con la siguiente clasificación. Empezamos con los traslativos de uso y disfrute. ¿Qué no estamos transmitiendo? No estamos transmitiendo la disposición, ¿sale? Como los contratos anteriores. Aquí nos quedamos con dos elementos. Decimos, no se transmiten los derechos inherentes sobre las cosas, solamente un uso momentáneo, ¿sale? Y la otra persona se obliga a un pago por concepto de la transmisión de dicho uso y disfrute. Aunque en algunos casos, como el comodato, dicha transmisión del uso y disfrute llega a ser gratuita. Bien, vamos a ver dos contratos. Contrato de arrendamiento y contrato de comodato. ¿Estamos listos, compañeros? Muy bien. Vamos a empezar rápidamente con el primer contrato. Contrato de arrendamiento. ¿Qué decimos? Una persona llamada arrendador transmite el uso y goce temporal de una cosa a otra persona que vamos a llamar nosotros como arrendatario. Y esta se obliga a pagar por ese uso y goce un precio cierto y determinado. Está clarísimo, compañero, las partes que intervienen y es muy claro qué le corresponde a cada una, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Su clasificación de este contrato. Es un contrato principal. No se encuentra sujeto a ningún otro contrato. Es un contrato bilateral porque hay un acuerdo entre arrendador y entre arrendatario. Es un contrato oneroso porque se genera derechos y obligaciones que son recíprocos. ¿Cuál es la obligación del arrendador? Transmitir el uso y goce temporal de una cosa. ¿Cuál es la obligación del arrendatario? Por ese uso y goce, pagar una determinada cantidad de dinero. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Es conmutativo porque desde que se está celebrando el contrato, pues se conocen las prestaciones. ¿O no es así, compañeros? Se conocen. Es consensual porque basta con el consentimiento de las partes. Y recomendación, es formal porque si rebasa determinada cantidad, si se va a pactar a un lapso prolongado de un año más, hacerlo por escrito. Y el Código Civil exige que si va a superar los 6 años, hacerlo en escritura pública e inscribirlo en el registro público de la propiedad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Siempre va a ser un contrato de tracto sucesivo porque los efectos de este contrato se prolongan
en el transcurso del tiempo. Muy bien, en el lapso que las partes hayamos pactado. Y es un contrato nominado porque así se encuentra regulado dentro de la legislación civil. ¿Comentarios? ¿Se entendió? Bien, vámonos con obligaciones del arrendador y obligaciones del arrendatario antes de que lleguemos al siguiente contrato. Punto número 1. Arrendador. Se obliga a transmitir el uso y goce temporal de una cosa. Y también otra cuestión, de una cosa que sea de su propiedad o que tenga el poder jurídico suficiente para celebrar este contrato. Muy bien. Entrega la cosa arrendada al arrendatario. ¿Sale? Debe tener la conservación de la cosa arrendada. Todos los gastos de mantenimiento corren por cuenta de quién? Del arrendador. Muy bien. El arrendador no puede estorbar, no puede mudar, no puede afectar la posesión de la cosa arrendada. ¿Se entiende? Tiene que dejar libre disposición de la cosa al arrendatario. ¿Vamos bien? El arrendador debe de garantizar una posesión pacífica para el arrendatario y garantizar una posesión útil con los servicios que por lo menos se pactaron para que el arrendatario disponga de estos bienes. El arrendador se obliga, compañeros, a responder de vicios ocultos que tenga el bien y tiene la obligación de repararlos. Que hay goteras, que el inmueble está mal estructuralmente, que tenemos problemas importantes en la estructura del bien, pues bueno, esto corre por cuenta del arrendador. Si el arrendatario hace mejoras, atención, para la conservación del bien, el arrendador debe de pagarlas. No hablo de ornamentos, hablo de mejoras estructurales. Las debe de pagar. Porque si el arrendatario hace modificaciones sin consentimiento del arrendador, esto pues es en perjuicio del arrendatario. Pero si son reformas estructurales, entonces el arrendador sí debe de pagarlas. ¿Vamos bien? Ok. El arrendador, si hubiese un saldo a favor del arrendatario al concluir el contrato, debe de otorgar este saldo a favor. El arrendador debe de preferir el arrendamiento en igualdad de condiciones en caso de venta de la cosa arrendada. ¿Qué significa esto? Si A arrendador va a vender su bien inmueble, tiene un derecho de preferencia el propio arrendatario. ¿Está claro esto, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Compañeros, y también tiene que pagar los impuestos correspondientes el arrendador. Obligaciones del arrendatario. Primera, pagar la renta en el tiempo y forma en que se fijó dentro del contrato. ¿Sí? El arrendatario debe de conservar la cosa
en el estado que se encuentra y así la va a devolver cuando concluya el contrato. El arrendatario se va a servir de la cosa solo para lo que se convino. No puede darle un uso distinto, ¿eh? Si yo le arrendé a Mondragón una vivienda para fines de habitación, Mondragón no la puede utilizar para vender, ¿verdad? Con un uso comercial. No, solamente para lo que se pactó en su inicio. Si hay incendio, si hay alguna afectación, va a responder sobre esa cosa, compañeros. Si hay un saldo que le debe al arrendador, pues bueno, deberá de pagar respectivo saldo y así también tiene el derecho de que si hay un saldo a su favor, el arrendador tiene que proporcionárselo. Restituir la cosa cuando termine el contrato de arrendamiento. ¿Se entendió, compañeros? ¿Vamos bien? Ah, también el arrendatario no puede subarrendar, salvo que se hubiera pactado de que sí es posible el subarrendamiento. ¿Qué es el subarrendamiento? En el subarrendamiento está el arrendador, que sería el propietario del bien. Sería el arrendatario, que es el que va a pagar por el uso y goce de ese bien. Y tenemos un subarrendatario, que tendrá que pagar una determinada cantidad por el uso y goce temporal de ese bien. Y bueno, esto se permite, salvo que se hubiera fijado en el contrato y se tenga el consentimiento del arrendador. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Ok. Segundo contrato, traslativo de uso y disfrute. Contrato de comodato. Rápidamente. Decimos, hay dos partes. Comodante. Licenciado, un favorzote, ¿no podría poner la imagen que acabo de quitar? Ya no la alcancé a de volada. Ahí voy. No me le tomo captura. De todos modos, creo que Omar, les enviaste el PDF a los compañeros también si quieren para que lo tengan, ¿eh? Ya, gracias. ¿Es el que me mandó usted, maestro? Sí, Se los mando de inmediato. sí, para que lo Ya, tengan. profesor, gracias. Sí, a sus órdenes, gracias. Para que lo tengan, compañeros, por favor. ¿Sale? ¿Listos? Bien. Siguiente. Contrato de comodato. Hay dos partes. Comodante y la otra llamada comodatario. ¿Sale? A través del comodato, el comodante se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible. Quiere decir que no puede ser sustituida por otra, ¿eh? Tiene que devolverse esa misma cosa. Y el comodatario se obliga a restituir la cosa prestada. ¿Está claro, compañeros? No es lo mismo que el mutuo, ¿eh? Porque el mutuo es un contrato de préstamo, pero de bienes fungibles. Aquí no. Aquí es no fungibles. Y además es gratuito. Se parece al de arrendamiento, pero la diferencia es en el comodato no hay una contraprestación. ¿Está claro, compañeros? ¿Sí me ubican la diferencia, sí o no? Con el arrendamiento. Muy bien, entonces hay dos partes. Muy bien, perfecto. Características del contrato. Es un contrato
principal. No requiere de la celebración de ningún otro contrato para que exista. Es bilateral porque hay un acuerdo entre las partes, comodante y comodatario. Es gratuito porque no genera ninguna carga para el comodatario. Solamente restituir las cosas que fueron prestadas. Es consensual porque basta con el consentimiento, tanto en su aspecto real como en su formal. Y es de tracto sucesivo porque los efectos de este contrato se prolongan en el transcurso del tiempo que dure el préstamo, además de ser un contrato nominado, porque así se encuentra regulado en la legislación civil. ¿Se entendió, compañeros? ¿Sale? ¿Podemos Doctor, un continuar? ejemplo. Pues es, mire, por ejemplo, vamos a ver. A se va a ir de viaje por un año al extranjero. Tiene una cuestión laboral. Pero mientras se va al extranjero, le dice a su amigo B que le deja el departamento y que lo conserve, que lo cuide hasta que él regrese. ¿Sale? Este uso y disposición de la cosa solamente es temporal. Y además, en ese tipo de comodato, la cuestión económica no se va a establecer, porque la transmisión del uso y disfrute de la cosa es gratuita. ¿Se entiende? A diferencia del arrendamiento, en donde sí tendría que venir una contraprestación. Que claro que el comodatario se obliga a restituir las cosas en la condición que le fue otorgada por el comodante. ¿Sí les quedó claro el ejemplo? ¿Sí? Muy bien. Siguiente clasificación. Sí, a sus órdenes. Siguiente clasificación. Contratos de prestación de servicios. Vamos a ver. En estos contratos, una persona llamada profesional presta un servicio personal a otra persona que vamos a llamar cliente, a cambio de un precio, de una remuneración, de un honorario. ¿Sí? Muy bien. Clasificación de los contratos de prestación. Vamos a ver lo siguiente. Entonces vemos de prestación de un servicio. Establecemos el depósito, el mandato, los servicios profesionales, obras a precio alzado, transporte y hospedaje. ¿Listos, compañeros? Muy bien. Vamos a empezar con el depósito. A través de este contrato, una persona llamada depositario se obliga a custodiar una cosa mueble o inmueble que otra parte llamada depositante le ha confiado. ¿Ok? Y este se obliga a restituirlo cuando se lo pidan. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, es lo que normalmente hacemos cuando dejamos nuestro equipaje. Entonces, A es el depositante. Deja determinadas cosas a B, quien es el depositario. ¿Sale? Las debe conservar, las debe custodiar. A se obliga a pagar una contraprestación por este servicio y cuando se lo solicite, B
tendrá que restituir las cosas que fueron dejadas en depósito. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Características del contrato, su clasificación. Es un contrato principal. No requiere de ningún otro contrato para que exista. Es bilateral porque hay un acuerdo de voluntades entre el depositante y el depositario. ¿Se entiende, compañeros? Es un contrato oneroso porque genera derechos y gravámenes que son recíprocos para las partes, aunque también se puede pactar que el depósito sea gratuito, como cuando van a las tiendas departamentales y dejan su mochila, ¿sale? Les dan una ficha, un recibo, pero no se paga nada por ese servicio. ¿Se entiende, compañeros? Es consensual porque basta con el consentimiento, así como en el aspecto real, como en el formal. Es de tracto sucesivo porque sus efectos se prolongan todo el tiempo que dura el depósito. En realidad, que se conserve la cosa tiene que ver mucho con la calidad de la persona que está detrás del mostrador, con la persona que los cuida, que las garantiza, porque dejamos nuestros bienes y la otra persona pues tiene que conservarlos, ¿verdad? No le dejaremos los bienes a una persona que hubiese cometido un delito, ¿verdad? Sí depende la calidad de la persona que está detrás. Y es un contrato nominado porque se encuentra regulado en la legislación civil. Primer contrato, contrato de depósito. Vámonos por el segundo contrato. Contrato de mandato. Les pido un favor, no me permitan avanzar si no les queda claro el contrato, ¿eh? Si tienen dudas con un contrato, es mejor que me digan y ponemos un ejemplo como en el caso del último que me comentaron, ¿sale? No, no me permitan avanzar si no me entienden el contrato. Tenemos que conocer todos los contratos del Código Civil. Contrato de mandato. Dos partes. Mandatario y el mandante. Mandatario se obliga a realizar o ejecutar determinados actos por cuenta del mandante. El mandante es el que le encarga al mandatario realice dichos actos. ¿Se entiende, compañeros? El mandatario no actúa por cuenta propia, actúa por una instrucción del mandante. Es lo que normalmente hacemos nosotros como abogados cuando representamos a nuestro cliente. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, es muy importante que señalemos qué tipo de mandato estamos otorgando, compañeros, porque eso va a señalar los alcances que va a tener nuestra representación. Atención, algunas características del contrato de mandato son las siguientes. Su clasificación. Es un contrato principal. No se encuentra subordinado a ningún otro contrato secundario. ¿Sale? Aunque pudiese ser accesorio en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, vámonos a un contrato de sociedad. A, B y C son socios. Han constituido una persona moral. Designaron como administrador único a, pero a su vez, A no es abogado y no puede representar los intereses de la empresa frente a determinados actos jurídicos y da un poder a D para que sea el representante legal
el apoderado legal de la persona moral que han constituido. ¿Bajo qué condición A otorgó ese poder? Bajo la condición de que en el contrato de asociación fue nombrado como administrador. ¿Se entendió, compañeros? En este supuesto es un contrato accesorio porque se encuentra sujeto a la existencia de un contrato principal. ¿Quedó claro? ¿Sí, compañeros? Ok, muy bien. Es un contrato bilateral porque, compañeros, hay un acuerdo entre las partes, mandatario y el mandante. Es oneroso porque hay gravámenes y derechos que son recíprocos, pero también podemos generar un mandato gratuito y aún así quedamos comprometidos, compañeros. Es formal porque tiene que hacerse por escrito y en algunos casos la ley nos exige que sea en instrumento público, ¿vale? Hacerlo ante notario. Muy bien, compañeros. Es consensual porque requiere el consentimiento para que surta efectos. Muy bien. Es de tracto sucesivo porque va a durar todo el tiempo que dure nuestra representación. Y es intuitu personae porque me interesa la calidad del profesional que me está representando. Y también es nominativo porque se encuentra regulado en la legislación civil. ¿Se entiende, compañeros? Vamos a ver algunos tipos de mandato. Mandato representativo. Voy a sustituir al mandante en actos jurídicos, ¿eh? Lo voy a sustituir. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, lo suplo, literalmente. Lo voy a representar en la celebración de actos jurídicos. Mandato no representativo. Aunque voy a estar con él, del todo no lo voy a suplir. Voy a estar asesorándolo, voy a estar al pendiente, pero no sustituyo al mandante. Mandato civil para la realización de determinados actos regulados por el derecho civil. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Mandato mercantil. Pues bueno, su nombre lo indica, ¿verdad? Para los actos que tengan que ver con el tema de representación de actos de comercio, actos mercantiles. Mandato oneroso. Creo que ya lo hemos comentado, compañeros. Va a generar derechos y obligaciones recíprocos tanto para el mandante como para el mandatario. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. El mandato gratuito, pues no va a generar ninguna carga para el mandante, pero el mandatario sí se obliga a representar a su mandante, aunque no exista una retribución. Muy bien. Mandato general para pleitos y cobranzas, para administración de bienes y para actos de dominio. Prácticamente le damos amplias facultades. Mandato especial. De todas estas, se le confiere una en particular a nuestro mandante. ¿Sale?
Al abogado nunca le den un mandato general, compañeros. Al abogado denle para pleitos y cobranzas, pero no mandato general, porque si no lo facultan inclusive para la venta de sus bienes. ¿Ok? Mandato verbal. Pues basta que se manifieste así de forma oral y se perfecciona. Mandato por escrito, pues bueno, cumpliendo las formalidades que establece la legislación civil. Y en algunos casos, elevar dicho mandato a escritura pública. ¿Quedó claro el mandato, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Listos? Siguiente contrato, compañeros. Contrato de prestación de servicios profesionales. Vamos a ver. Una persona, profesionista, profesor, maestro, etcétera, etcétera. Y la otra persona es el cliente. Muy bien. A través de este contrato encontramos lo siguiente. El profesionista realiza un trabajo que va a requerir cierta preparación técnica, artística y un título profesional. Y el cliente tiene la obligación de remunerarnos, pues, como consecuencia de esa prestación. Recibimos honorarios. ¿Algún comentario sobre esto, compañeros? Ustedes van a celebrar dos cuando representen un cliente. Primero, de prestación de servicios, y ya que tenemos esa prestación de servicios, un contrato de mandato. Si queremos ser honestos con nuestro servicio profesional, hay que celebrar estos dos contratos. Muy bien. Seguimos. Clasificación, compañeros. Es un contrato principal. No depende de ningún otro. Es un contrato bilateral. Acuerdo entre profesionista y el cliente. Es oneroso porque hay derechos y gravámenes que son recíprocos, tanto para el profesional como para el cliente. Es consensual porque tampoco la ley nos exige cumplir con determinados requisitos para que dicho contrato subsista. Es instantáneo si los efectos se prolongan en un solo acto, y lo mencionamos en el caso de la prestación de un servicio médico, ¿verdad? Voy al doctor, me duele el estómago, me da medicamento y bueno, hasta ahí termina su representación. ¿Se entiende, compañeros? Pero si voy a estar sujeto a una cirugía y voy a recibir tantas consultas, entonces va a ser de tracto sucesivo. Llegan al despacho de Jesús y le dicen, oye, licenciado Jesús, ayúdeme con este caso, quiero que me asesore. Y Jesús lo asesora y el tema quedó en pura asesoría. Es instantáneo. Jesús lo va a representar en un juicio. Entonces es de tracto sucesivo. ¿Se entiende, compañeros? Es intuitu personae, porque me interesa quién está detrás del escritorio. No interesa que sea Getsemani, mi abogada que me va a representar. ¿Se entiende, compañeros? Y bueno, es nominado porque así se encuentra regulado en la legislación civil. ¿Listos, compañeros? Siguiente contrato. Vamos a hablar del contrato de obras a precio alzado. Aquí voy. Bien, tenemos una parte llamada empresario que se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra persona llamada dueño o propietario, quien a su vez se obliga a pagar por ella un determinado precio en dinero.
Entonces, el empresario quien elabora la obra y la que va a resultar beneficiada es el dueño propietario, quien va a pagar una determinada cantidad de dinero por dicha obra. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Vamos a ver. A tiene un terrenito y contrata a B, que es una constructora, que le va a elaborar sobre ese terreno unos departamentos. ¿Vale? En este caso vemos la relación que existe. La constructora, el empresario, realiza la obra en beneficio de esta persona que va a ser el dueño, el propietario, quien a su vez va a pagar a esta constructora una cantidad de dinero por dicha obra. ¿Se entiende? Características. Es un contrato principal. ¿Sale? No depende de ningún otro para su existencia. Es un contrato bilateral. Acuerdo entre el empresario y el dueño propietario. Es oneroso porque hay derechos y gravámenes que son recíprocos. Es formal porque debe de realizarse principalmente por escrito, aunque acepta el tema de el consentimiento para que dicho contrato surta sus efectos. Es de tracto sucesivo porque se va a prolongar durante todo el tiempo que se haga la construcción. Es intuito personae porque me interesa la calidad de las personas que están realizando mi construcción, que están realizando mi obra. Y es nominado porque así se encuentra regulado en la legislación civil. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Muy bien. Vámonos por los otros dos últimos contratos de prestación de servicios. Empezamos con el contrato de transporte. Dos partes. Siempre va a haber dos partes en los contratos. Apréndanselos, compañeros. Primera, porteador o también conocido como transportista. Y otra parte, cargador o también conocido como viajero. Esto depende de que sea lo que se transporte. Vamos a ver. El porteador se obliga, compañeros, a trasladar por tierra, por agua, por aire, a personas, animales, mercaderías u otros objetos y va a recibir por ese transporte una remuneración que va a realizar otra persona que en el caso de que se transporten mercancías será un cargador y si son personas será un viajero. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Características del contrato. Muy sencillo. Es un contrato principal, no requiere de ningún otro para que exista. Es un contrato bilateral porque es un acuerdo entre el porteador o transportista con el cargador o viajero. ¿Sale? Es oneroso porque hay derechos y gravámenes que son recíprocos para las partes. Por una parte, el porteador o transportista traslada por tierra, por agua, por aire a personas y mercancías y el cargador o viajero se obliga a pagar una determinada cantidad de dinero por ese servicio. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Es formal porque este contrato debe de realizarse por escrito para que pues garantice el traslado de estas mercancías y es de tracto sucesivo todo el tiempo que dure el traslado de las personas, que dure el traslado de las mercancías.
y es nominado porque así se encuentra regulado por la legislación civil. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Siguiente contrato. Ahí va. Contrato de hospedaje. Una persona llamada hotelero, hostelero, hospedero, hospedante, albergador o posadero se obliga con otra persona llamada huésped, viajero u hospedado. ¿A qué se obliga? Al alojamiento, a los alimentos y otros gastos, otras prestaciones que se hubieran pactado y persona, el huésped, viajero, hospedado, se obliga a pagar una retribución por ese servicio. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. En este contrato, sus principales características son las siguientes. Es un contrato principal. No requiere de la existencia de ningún otro contrato. Es bilateral porque hay un acuerdo entre las dos partes. Hotelero, hostalero, hospedero, hospedante, con el huésped, el viajero, la persona que es hospedada. Es oneroso porque hay derechos y gravámenes que son recíprocos, ¿vale? La obligación del hotelero, hostelero a una habitación, alimentos u otras prestaciones pactadas y la obligación del huésped de viajero de pagar por ese servicio. ¿Se entiende? Es conmutativo porque las partes conocemos nuestros derechos y obligaciones desde que celebramos el contrato. Es consensual porque tampoco nos exige ninguna formalidad para que dicho contrato exista. Basta con el consentimiento de las partes. Es de tracto sucesivo todo el tiempo que dure la persona hospedada. Podrá ser unas horas, unos días, algunas semanas, etcétera, etcétera. Y es nominado porque se encuentra su regulación dentro de la propia legislación civil. Compañeros, ¿vamos bien? ¿Sí? Bien. Mi estimado licenciado Omar, voy a hacer algunas preguntas abiertas solamente para verificar un ejercicio de retroalimentación para que me ayude a estar muy al pendiente con el desarrollo del mismo. ¿Estamos listos, Claro, licenciado? sí. Muy bien. Claro. Vamos a ver rápidamente, compañeros. Como no tenemos mucho tiempo y tenemos que terminar en tiempo y en forma, compañeros, vamos a revisar algunos contratos que hemos visto hasta este momento. Muy bien.